Han pasado años desde que perdimos a Michael Jackson, pero los susurros y rumores en torno a su muerte nunca se han desvanecido del todo. Ahora, en una impactante revelación, Paris Jackson, su hija, ha hablado por fin, confirmando lo que muchos de nosotros sospechábamos desde hace tiempo. Por fin han salido a la luz más nombres, sucesos y escándalos, lo que plantea la pregunta: ¿qué ocurría realmente entre bastidores? Y Tommy Mottola es el diablo. Estás a punto de descubrirlo. La revelación sobre la muerte de Michael Jackson. El mundo quedó en estado de shock cuando Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009. Ese fatídico día, Michael Jackson fue encontrado inconsciente en su casa de Los Ángeles, exactamente a las 13:14. El rey del pop, cuya música había sido la banda sonora de millones de personas, había desaparecido de repente. A pesar de los esfuerzos por reanimarle, fue declarado muerto en el hospital a las 14:26 de ese mismo día. Los primeros informes apuntaban a un paro cardíaco, pero con el paso del tiempo empezaron a surgir detalles más inquietantes que insinuaban que la muerte de Michael podría no haber sido el trágico accidente que parecía en un principio. Años después de la muerte de Michael, su hija Paris Jackson hizo una sorprendente afirmación. En una entrevista con Rolling Stone en 2017, Paris se abrió sobre su creencia de que la muerte de su padre no fue un accidente, sino un montaje deliberado. Recordó cómo Michael había expresado temores de que ellos iban a por él. Incluso predijo que algún día sería asesinado. Según ella, Michael parecía sentir que algo iba mal mucho antes de su muerte. A menudo mencionaba que la gente iba a por él. En un momento dado, llegó a decir: «Algún día me matarán». Mirando atrás, esas palabras parecen ahora una escalofriante predicción de lo que finalmente ocurrió. Pero Paris no se anduvo con rodeos y afirmó que creía firmemente que su padre había sido asesinado, un sentimiento que, según ella, compartían muchos miembros de su familia y los verdaderos admiradores de Michael. Para ella, los indicios son claros, aunque pueda parecer una descabellada teoría de la conspiración. Fue un montaje, dice. Todos los verdaderos fans y todos en la familia lo saben. Es difícil imaginar por qué alguien querría hacer daño a alguien tan querido como Michael, pero ella insiste en que mucha gente tenía motivos para verle muerto. Fue una gilipollez, dice, recalcando su firme creencia. El doctor Conrad Murray, que era el médico personal de Michael Jackson, fue condenado por homicidio involuntario en 2011 por administrar la dosis letal de propofol que provocó la muerte de Michael. El doctor Murray, por su parte, siempre ha insistido en que es inocente, diciendo que solo fue un chivo expiatorio. Esto plantea interrogantes sobre quién es el verdadero responsable de la muerte de Michael y si hubo un plan para hacerle daño durante años. Algunas teorías sugieren que Murray era un peón en una conspiración mayor, contratado por quienes querían a Michael fuera del camino. Mientras tanto, Paris Jackson ha expresado sus propias dudas sobre Murray, viéndolo como algo más que la persona que causó la muerte de su padre, sino como alguien que podría haber formado parte de un complot más amplio. En otra entrevista con las hermanas de Michael Jackson, también se afirmaba que su hermano había sido conspirado y asesinado. Cuando se le preguntó si culpa al doctor Murray por la muerte de su hermano Michael, Janet Jackson dijo firmemente que sí. Cree que fue él quien suministró a Michael la droga que le provocó la sobredosis. A Janet le cuesta aceptar la muerte de su hermano y sigue luchando contra el dolor de perderlo. No es la única que piensa que la muerte de Michael pudo ser un montaje. La otra hermana de Michael, LaToya, también cree que hay algo más en la historia. Cree que Murray era solo un chivo expiatorio y que había un plan para eliminar a Michael. Recuerda que Michael le dijo en repetidas ocasiones que sentía que alguien iba a por él y que temía por su vida. LaToya explicó que los temores de Michael estaban relacionados con sus valiosos catálogos musicales. Michael creía que había gente detrás de ellos y que harían cualquier cosa por tenerlos en sus manos. Esta creencia causó a Michael mucha ansiedad y miedo, especialmente en sus últimos días. Según LaToya, la noche antes de morir, Michael parecía sentir que algo iba mal. Afirmó que, tras su muerte, las personas de las que desconfiaba tomaron rápidamente el control de su patrimonio. Planeaban llevarse a mi hermano, y mi hermano lo sabía, y por eso me dijo una y otra vez que esto le iba a pasar. Una de estas personas fue el doctor Tome R. Tome.
Gestionó los asuntos de Michael hacia el final y tomó decisiones que aislaron a Michael de sus amigos y asesores de confianza. Esto llevó a algunos a creer que tenía sus propios planes. Paris Jackson recuerda cómo su padre siempre tenía frío. A menudo se quedaba dormido junto a la chimenea y lloraba, y cómo iban a verle para asegurarse de que estaba bien. También recuerda que Michael Jackson le dijo que no siempre estaría a su lado y que debía cuidar de su hermano. Sin embargo, entiende que no es fácil hacer justicia. Lo compara con una partida de ajedrez en la que cada movimiento debe hacerse con cuidado. Intento jugar al ajedrez de la manera correcta, dice, decidida a llegar al fondo del asunto, aunque eso signifique ser paciente y esperar el momento adecuado. Mientras tanto, la familia de Michael sigue buscando respuestas y una explicación clara de lo que realmente ocurrió. Pero, ¿a quién podría haberse referido Michael Jackson cuando mencionó ellos? Si dijo que algunos iban a por él, debió de haber polémicas que le llevaron a pensar eso. La relación de Michael Jackson con la industria musical era, cuando menos, complicada. Llevaba mucho tiempo manifestando sus problemas con la industria, sobre todo con Sony Music y su entonces director ejecutivo, Tommy Mottola. La raíz del conflicto se remonta a la década de 1980, cuando Michael hizo un inteligente movimiento empresarial al comprar el catálogo de ATV Music Publishing, que incluía los derechos de muchas canciones de los Beatles. Más tarde, a mediados de los 90, Michael fusionó su catálogo de ATV con la división de edición musical de Sony, creando Sony ATV Music Publishing. Se trataba de una asociación al 50%, que se convirtió en uno de los catálogos musicales más valiosos del mundo. Sin embargo, aunque este acuerdo fue muy rentable, también vinculó estrechamente a Michael con Sony, una relación que más tarde se agriaría. A principios de la década de 2000, las cosas empezaron a desmoronarse. Michael sentía que Sony, bajo la dirección de Mottola, estaba tratando de forzarlo a salir del acuerdo Sony-ATV. Creía que querían hacerse con el control total del valioso catálogo musical. Al mismo tiempo, Michael se preparaba para lanzar su álbum Invincibly en 2001, el primero en 6 años. Este álbum era un gran negocio, ya que era uno de los más caros de la historia. Pero cuando llegó el momento de promocionarlo, Michael pensó que Sony no estaba haciendo lo suficiente. Creía que estaban saboteando deliberadamente el éxito del álbum para presionarle a vender su parte de Sony ATV. Michael no se quedó callado ante sus frustraciones. Acusó públicamente a Tommy Mottola de ser un demonio y un racista, afirmando que Mottola y Sony intentaban destruir su carrera. Y Tommy Mottola es el diablo. Michael estaba convencido de que el escaso apoyo de Sony a su álbum formaba parte de un plan mayor para devaluar su participación en el catálogo musical y expulsarle. En 2002, Michael llevó sus quejas a la calle. Se unió a una protesta organizada por la National Action Network del reverendo Al Sharpton y utilizó la plataforma para denunciar a Mottola y a Sony. Pero no luchaba solo por sí mismo, sino por todos los artistas explotados por la industria musical, especialmente los afroamericanos. Fue un movimiento audaz, pero le puso en oposición directa con algunas de las personas más poderosas del negocio de la música. Y entonces llegó la revelación impactante. Paris Jackson reveló que tras estos sucesos, su padre empezó a vivir con miedo, diciendo a menudo que había gente que le perseguía. Pero este no fue el único suceso sospechoso en torno a la muerte de Michael Jackson. A lo largo de su vida, Michael Jackson se enfrentó a numerosas acusaciones de abuso sexual. La primera vez que se enfrentó a acusaciones de abuso sexual fue en 1993. Un niño de 13 años, llamado Jordan Chandler, le acusó de abuso sexual. Jackson había pasado mucho tiempo con Jordan y su familia, invitándoles a su rancho Neverland y haciendo viajes juntos. La situación empeoró cuando el padre de Jordan, Evan Chandler, intentó negociar un acuerdo privado sobre las acusaciones. Cuando esto no funcionó, la situación se hizo pública, provocando una tormenta mediática. Se registró la casa de Jackson y se inició una intensa investigación. Para evitar una larga batalla judicial, Jackson decidió llegar a un acuerdo extrajudicial en 1994, pagando a la familia Chandler unos $20 millones. Nunca admitió haber hecho nada malo, insistiendo en su inocencia, pero la causa penal se archivó porque Jordan se negó a declarar. Este acuerdo dejó a mucha gente con sentimientos encontrados sobre lo que realmente ocurrió. En 2003,
Jackson volvió a enfrentarse a acusaciones similares. Esta vez, la atención se centró en él tras la emisión de un documental titulado Living with Michael Jackson, en el que hablaba de compartir su cama con niños, entre ellos un joven llamado Gavin Arvizo. Esto hizo saltar las alarmas, y no mucho después, Gavin acusó a Jackson de abuso sexual. Las cosas se intensificaron rápidamente, y Jackson fue arrestado. Fue un gran acontecimiento mediático, con ambas partes presentando historias muy diferentes sobre el comportamiento de Jackson. Después de un largo y dramático juicio, el jurado declaró a Jackson inocente de todos los cargos, decidiendo que no había pruebas suficientes para demostrar que había hecho algo malo. Aunque Jackson fue absuelto, el juicio dejó huella y algunas personas seguían dudando de él. Pero después del juicio de 2005, la vida de Jackson nunca volvió a ser la misma. Fue entonces cuando empezó a tener problemas de salud. A pesar de ser declarado inocente, las acusaciones y el juicio le afectaron gravemente, tanto emocional como físicamente. En última instancia, las acusaciones contribuyeron a su creciente recelo y desconfianza hacia quienes le rodeaban. Incluso en los años que precedieron a su muerte, Michael se mostró muy preocupado por su seguridad, temeroso de que fuerzas que escapaban a su control se cernieran sobre él. Se alejó de los focos y se mudó a menudo, viviendo en lugares como Bahrein e Irlanda. Tras la muerte de Michael, se especuló mucho sobre la paternidad de sus hijos, especialmente de Paris. Se extendieron rumores de que Michael no era el padre biológico de Paris, pero la propia Paris siempre se ha mostrado firme en su defensa. En la misma entrevista a Rolling Stone, afirmó con firmeza que Michael era su padre biológico y que siempre le había enseñado a sentirse orgullosa de su herencia. Él es mi padre, siempre será mi padre, afirma. Siente una profunda conexión con él y está segura de que Michael es su padre en todos los sentidos. Las personas que estuvieron cerca de él le dicen a menudo lo mucho que les recuerda, lo que no hace sino reforzar su convicción. Ella descarta los rumores y prefiere centrarse en el vínculo que comparte con su padre. Mientras tanto, la vida de Paris Jackson no solo se ha visto afectada por la pérdida de su padre, sino también por sus propios traumas personales. Cuando era adolescente, pasó por una experiencia horrible cuando fue agredida sexualmente por un desconocido mucho mayor que ella, dejándole profundas cicatrices emocionales. Fue una experiencia muy dura y difícil de superar, recuerda. Lo mantuvo en secreto durante mucho tiempo, sin compartirlo con nadie. Aunque prefiere no entrar en demasiados detalles, está claro que este suceso la afectó mucho. Además, ha tenido que sortear constantes especulaciones sobre su identidad debido a su piel clara y a la relación distante con su madre, Debbie Rowe. Muchos suponen que es blanca, sobre todo porque suele llevar el pelo rubio. Pero, a pesar de las apariencias, se identifica plenamente como negra. Me considero negra, dice, una creencia que le inculcó su padre, que siempre la animó a sentirse orgullosa de sus raíces. Ella confía plenamente en él y se aferra a esta creencia desde entonces. Aunque han pasado años desde la muerte de Michael, el dolor de perderle permanece. Ella no cree en el dicho de que el tiempo cura todas las heridas. En lugar de eso, ha aprendido a vivir con el dolor, creyendo que nada puede doler más que perder a la persona que más quería. Esta perspectiva le ha dado fuerzas para afrontar cualquier reto que la vida le plantee. Paris Jackson también mencionó que la presencia de su padre sigue siendo una parte importante de su vida. Vive en el estudio de la casa de la familia Jackson, rodeada de recuerdos que mantienen viva su memoria. Es la misma habitación donde Michael grabó maquetas para canciones como Be At It. Ella lo mantiene cerca, llevando su pulsera de cuerda y jade, que dice que aún lleva su olor. También se siente conectada a él a través de sus sueños, en los que percibe su presencia, que le aporta consuelo y apoyo. Lo siento conmigo todo el tiempo, dice. Esta conexión duradera con su padre es algo que ella aprecia mucho, ya que le ayuda a mantener vivo su recuerdo en su corazón. Como hija de Michael Jackson, Paris Jackson ha crecido bajo los focos. Pero, ¿qué sabemos realmente de su educación? Vida temprana y educación de Paris Jackson. Paris Jackson pasó su infancia en Neverland, un gran parque temático de 2.700 acres que sirvió de hogar para ella y sus hermanos. Haría lo mismo que tú. ¿Qué hago? Bailas y cantas. Sin embargo, ser la hija de Michael Jackson no era todo diversión y juegos. A pesar de lo que se pueda imaginar, Paris y sus hermanos tenían que seguir unas normas estrictas. En una entrevista para Rolling Stone,
Paris contó que no podían subirse a las atracciones cuando quisieran. Tenían que ir al colegio todos los días y portarse bien para poder disfrutar de los caprichos del fin de semana, como ir al cine o salir con las mascotas. Si no cumplían las normas, se les retiraban esos privilegios. Aún así, Paris recuerda con cariño su estancia en Nunca Jamás. Años después de la muerte de su padre, visitó la finca y contó a Event Magazine que lloró de lo bonita que seguía siendo. Esto demostraba lo mucho que Neverland significaba para ella. A partir de 2022, Neverland estaba siendo renovado por un hombre de negocios llamado Ron Burkle. Pero incluso, mucho después de dejar Neverland, Paris todavía siente una profunda conexión con él, como su hogar. Paris habló de su educación en una entrevista con Naomi Campbell. Explicó que su padre no se limitó a mostrarle el lado lujoso de la vida, sino que la llevó a distintos lugares, incluidos países más pobres, para ampliar su perspectiva. Paris Jackson explicó que le pusieron ese nombre porque fue concebida allí, aunque nació en Los Ángeles, California. Su infancia transcurrió en muchos lugares diferentes. La familia vivió un tiempo en Santa Bárbara, pero Paris también creció en la costa este, en el sur, en el Reino Unido, en Europa y en Oriente Medio. En resumen, creció en muchas partes del mundo. Reveló además que Michael Jackson creía en la honestidad, incluso sobre verdades históricas difíciles. Por ejemplo, no se limitaba a pintar a Colón como un héroe, sino que explicaba toda la realidad de sus acciones. En otra entrevista, Paris habló de cómo la educó su padre. No la protegió de las duras realidades del mundo, sino que quiso que experimentara tanto el lado agradable como el duro de la vida. La educación también era una prioridad en la familia Jackson. Paris menciona a menudo cómo su padre enfatizaba la importancia de la educación a la vez que la compaginaba con otras actividades familiares. Antes del inesperado fallecimiento de Michael, Paris y sus hermanos tenían que compaginar los estudios con viajes dentro y fuera de Estados Unidos, aprendiendo dentro y fuera de las aulas. Paris recuerda cómo su padre hacía que aprender fuera divertido y gratificante. La animaba a leer diciéndole que si quería 5 juguetes de la mejor colección, tendría que leer 5 libros y comentarlos con él. Aunque hay muchas formas de animar a un niño con sus estudios, este planteamiento demuestra claramente lo mucho que Michael se preocupaba por la educación y la curiosidad de sus hijos. Paris también recuerda que su padre era estricto con su rendimiento escolar. Tenía una forma sencilla de equilibrar la escuela y el tiempo de juego, animándola a sobresalir en ambas áreas. Su infancia fue muy diferente a la de la mayoría de los niños. Según contó a Harper's Bazaar, los primeros 12 años los pasó estudiando en casa, aprendiendo sobre todo de su familia y otros adultos. Este método de educación la mantuvo a ella y a sus hermanos fuera del ojo público y les dio una educación más privada. Paris también dijo que crecer como hija de Michael Jackson fue duro. Estar constantemente vigilada por el público le causaba mucho estrés. Luchaba contra la ansiedad, escuchaba cosas que no eran ciertas y se sentía extremadamente paranoica por culpa de los medios de comunicación. En una entrevista de 2013 en The Candace Owens Show, Paris explicó que su padre hizo todo lo que pudo para mantenerlos alejados de los focos. Quería que tuvieran una infancia normal, algo que él nunca vivió. Paris cree que el enfoque de Michael jugó un papel importante en la formación de sus fuertes valores y ética. Para proteger a Paris y a sus hermanos, Michael les hacía llevar máscaras siempre que salían. A menudo se cubrían la cara con velos o máscaras para evitar ser reconocidos. Según Paris, aprecia los esfuerzos de su padre por protegerlos de los medios, pero los constantes focos la hacían muy sensible al ruido. A veces, incluso le causaba pánico, casi como si tuviera un trastorno de estrés postraumático. Paris también declaró que aunque nunca se imaginó ser veterinaria o enfermera, siempre supo que se dedicaría a la música como su padre. Cuando se le preguntó sobre la gestión de la vida en el ojo público, dijo que era simplemente la única vida que había conocido. Como cualquier hija con su padre, Paris Jackson tuvo momentos especiales con su padre, Michael Jackson, que ha compartido abiertamente. Sus momentos más especiales con Michael Jackson. Y solo quería decirte que te quiero mucho. En varias entrevistas, Paris Jackson ha hablado de los raros y entrañables momentos que pasó con su padre. Habló de cómo mantenían conversaciones profundas sobre los momentos difíciles que él atravesaba. Michael quería que sus hijos tuvieran una vida normal, algo que él no tuvo cuando era niño. Quería que disfrutaran de actividades normales, como ir a Chuck E. Cheese, comprar en Toys R Us
y divertirse con cosas sencillas como ver películas y comer comida basura juntos. Paris incluso recuerda una época en la que no se daba cuenta de que su padre era famoso en todo el mundo. Simplemente lo veía como su padre. Aunque los fans veían a Michael Jackson como un gran artista, en casa tenía otra faceta. Le encantaba cocinar. Lejos de los focos, Michael disfrutaba preparando sabrosos platos para Paris. Estos momentos en la cocina les daban la oportunidad de conectar personalmente, lejos de la mirada pública. Aunque tenían un chef personal llamado Nile, Michael era un experto cocinero. Según Paris, el tiempo que pasaban juntos cocinando era siempre especial y estaba lleno de charlas emotivas. Paris recuerda con cariño el increíble pollo frito de su padre, del que decía con orgullo que era el mejor del mundo. Para Michael y Paris, estas sesiones de cocina eran algo más que preparar comida. Eran una forma de que Michael compartiera sus habilidades y sabiduría con su hija. Pero eso no era todo. Paris también recuerda que a su padre se le daba muy bien hacer tostadas francesas. Incluso se lo comentó a Oprah en 2010. Estas sesiones de cocina mostraban un lado cariñoso de Michael Jackson que la gente no siempre veía. En un debate con Willow Smith en Red Table Talk, Paris Jackson habló de cómo las enseñanzas de su padre siguen influyendo en su vida. Mencionó que cuando alguien le preguntó sobre la continuación del legado de su padre, le hizo pensar en las importantes lecciones que aprendió de él. Paris dice que utiliza estos valores todos los días, como ser humilde, amable y tolerante, incluso cuando las cosas son difíciles. Cree que es importante ser amable no solo con la gente que te trata bien, sino también con quienes te han hecho daño. Paris también cree que es importante ser amable con uno mismo. Al crecer con estas lecciones de su padre, sigue aferrándose a ellas hoy en día. Paris persigue sus sueños en la música y el espectáculo, y aunque su padre era famoso, ella quiere tener su propio éxito. Está decidida a labrarse su propio camino y al mismo tiempo honrar el legado de su padre trabajando duro y ganándose el éxito. Paris Jackson también valora la honestidad y la considera una virtud. Considera que la honestidad es una de las virtudes que aprendió de su padre. Su sentido de la identidad también procede de su padre, Michael Jackson. Se aseguró de que entendiera y valorara su herencia común. Según Paris, Michael Jackson le enseñó a abrazar sus raíces negras, a pesar de que sus colores de piel eran diferentes. En una entrevista de 2017 con Rolling Stone, Paris explicó cómo las lecciones de su padre influyeron en la forma en que se ve a sí misma. Dijo que se identifica como negra y recuerda cómo Michael la animó a enorgullecerse de su herencia. Mientras tanto, Paris admite que fue bastante difícil aceptar su apariencia porque su papá tenía vitiligo, una condición que cambia el color de la piel. En la misma entrevista con Rolling Stone, habló de cómo algunas personas no ven su conexión con sus raíces negras debido a su piel más clara. Mucha gente que no la conoce puede pensar que parece blanca, pero las opiniones varían. A Wendy Williams, una popular presentadora de un programa de entrevistas, no le gustó lo que dijo Paris Jackson sobre el color de su piel. Criticó a Paris, diciendo que era un error hablar públicamente de ello y que podría dañar su reputación en Estados Unidos. En respuesta, Paris cuestionó por qué Wendy se centraba tanto en su familia. A raíz de esto, Paris recibió mucho apoyo de los negros estadounidenses, que la elogiaron por abrazar su verdadera herencia. Paris Jackson continúa el legado de su padre en la música. Desde que Michael Jackson falleció, Paris Jackson ha trabajado duro para honrar su memoria. Ha encontrado formas significativas de recordarle, como la celebración de su 60º cumpleaños en 2018. En el evento conmemorativo, Paris y su hermano Prince recibieron un premio humanitario en nombre de su papá, de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA. Esto demostró su compromiso de continuar su legado de bondad y ayuda a los demás. A medida que crecía, Paris se fue dando cuenta de la influencia que su padre ejercía en el mundo. Para mantener viva su memoria, Paris y Prince aparecieron juntos en febrero de 2022 para apoyar el espectáculo de Broadway M. The Musical. Este fue un momento especial para ellos, ya que celebraron la notable carrera de su padre y se unieron para honrar su legado. Paris y Prince Jackson querían demostrar lo orgullosos que estaban de su padre, Michael Jackson, y lo mucho que significaba para ellos. Pasearon juntos por la alfombra roja, hablando con los periodistas y haciéndose fotos. El espectáculo MJ, The Musical, tuvo lugar en el Neil Simon Theatre de Nueva York. Fue una forma especial de recordar el enorme impacto de Michael en la música. Mientras tanto, Paris y Prince no estaban allí solo para mirar.
eran parte del evento, celebrando el legado musical de su padre. Prince publicó más tarde en Instagram para agradecer a todos por la oportunidad de honrar a su padre y la herencia de su familia. Elogió al equipo detrás de MJ, The Musical, por su arduo trabajo y por mantener viva la música y el mensaje de Michael. Hoy, Paris sigue su sueño de ser artista musical. En una entrevista en No Filter with Naomi, reveló que su padre la animó a seguir este camino desde muy joven. Según Paris, él siempre la animó a seguir sus pasiones. Paris Jackson reflexionó recientemente sobre cómo su infancia la convirtió en lo que es hoy. Compartió que sus experiencias únicas y la música que su padre le presentó han tenido una gran influencia en su vida. Paris confirmó que Michael Jackson influyó mucho en su gusto por la música, lo que es evidente en su forma de cantar. Mencionó que a Michael le encantaba todo tipo de música, desde la clásica, el jazz, el hip hop, el R&B y los clásicos de la Motown, hasta las canciones de la radio. Su amor por diferentes géneros, incluyendo el rock y el soft rock, especialmente The Beatles, mostraba cuánto disfrutaba de la música de todas partes. Paris también habló de cómo la música de su padre influyó en su carrera. Se ha labrado su propio camino en el mundo de la música y comparte su trayectoria con sus seguidores en Instagram. Después de formar parte de The Soundflowers, Paris dio un gran paso en su carrera al lanzar su primer álbum en solitario, Wilted, en 2020. Durante una entrevista en Good Morning America, Paris habló de lo mucho que significó su padre para ella mientras crecía. Dijo que siempre estaba ahí para ella, dándole apoyo e inspiración. En una entrevista con Rolling Stone, Paris contó que tiene más de 80 tatuajes, 9 de ellos dedicados a su padre. Estos tatuajes simbolizan el vínculo que les unía y son un tributo duradero para él. A pesar del paso de los años, Paris sigue llorando la pérdida de su padre. Para honrar su memoria, decidió tatuarse permanentemente estos símbolos en la piel. Mencionó que Michael Jackson siempre la hizo feliz, así que quería tatuajes que le recordaran la alegría. Un tatuaje en la clavícula dice fe, confianza y polvo de hadas. Un homenaje a Peter Pan, un personaje que le encantaba a Michael, y a su apodo, Campanilla. Otro tatuaje contiene palabras de una carta que Michael escribió, que dicen: «Ella es la reina de mi corazón». Estos tatuajes reflejan el profundo amor de Michael por Paris y cómo ella aprecia su recuerdo. Los piercings de Paris tienen un significado especial más allá de la mera decoración. En una entrevista con NVR Magazine, Paris Jackson explicó que el número de piercings que tiene es importante tanto para ella como para su padre. Habló de símbolos como un sol, una pluma y un dragón, que representan su profundo vínculo con Michael. La forma de trabajar de Paris también está influenciada por su famoso padre. Michael Jackson era conocido por su gran ética de trabajo y su dedicación a la música, y Paris ha heredado estos rasgos. Aplica el mismo nivel de dedicación a sus propios proyectos. A la pregunta de si la interpretación es su vocación, Paris respondió: «La música es lo que más me gusta en todo el mundo, así que sin duda eso, pero disfruto mucho actuando». Ya de adulta, Paris Jackson trabaja en su música con la misma dedicación que admiraba en su padre. Cuando las cosas se ponen difíciles, utiliza la música para sobrellevarlas. Le ayuda a concentrarse y a transformar su energía en creatividad. Esto fue especialmente cierto en 2019, cuando pasó por un mal momento y necesitó ayuda médica. Con los medios vigilándola de cerca, Paris encontró consuelo haciendo música. Se convirtió en su forma de lidiar con los desafíos y encontrar la curación a través del arte. Paris también habló sobre cómo el apoyo de su padre influyó en su vida. Cuando empezó en la industria de la música, sabía que la gente siempre la vería como la hija de Michael Jackson, lo que conllevaba sus propios retos. Pero recordó el consejo de su padre de que siguiera sus sueños, tanto si quería ser astronauta como dedicarse a otra cosa. Compartió el mantra de su padre con Rolling Stone: «Si vas a hacer algo, hazlo y hazlo bien». Paris se siente afortunada de haber tenido un padre que la animó a encontrar la felicidad y a destacar en lo que eligiera. Mientras construye su propio legado, Paris espera ser un ejemplo de trabajo duro, resiliencia e inspiración, al igual que su padre. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en pantalla para ver más contenidos similares.